Voy a pasar inmediatamente aquí con el siervo, con el evangelista Ezequiel. Adelante, siervo, cámara y micrófonos abiertos. Tiene 3 minutitos para poder enriquecer la prédica, la enseñanza. Adelante, siervo Ezequiel, micrófonos abiertos. Amén, amén. Ca- Dios me les bendiga. Dios me Adelante. les bendiga a todos. Muchas veces nos damos cuenta de que Lázaro viene muchas veces representando la gloria de Dios manifestada. Porque eso es lo que relata la Escritura, que dice la palabra del Señor, que dice que Jesús le dijo a esta mujer María, le dice que no temiera, porque la enfermedad que estaba pasando Lázaro dice que no era de muerte, ¿me entiendes? Sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Entonces ya Jesús ya había determinado la palabra, ya Jesús ya le había dicho a María que su hermano no iba a morir, de que su hermano iba a ser testigo de la gloria del Señor. Pero algo que me llama la atención, que muchas veces es necesario que Dios muchas veces permita que, que muera algo dentro de vosotros. Muchas veces Dios va a permitir que nos sintamos solos. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros nos separemos de familia, que nos separemos muchas veces de la esposa, del esposo, porque Dios está formando nuestro corazón, como decía el pastor Jorge. Dios está formando vuestro corazón, porque dice la Escritura que cuando dice que este hombre enfermó, dice que Jesús ya le había dado la palabra de que no iba a morir. Y muchas veces Dios te determina un ministerio, muchas veces Dios determina un llamado en tu vida, muchas veces Dios determina una palabra en tu vida, pero lo que hacemos nosotros cuando viene la prueba, viene el proceso, comenzamos a dejar morir esa palabra. Pero Dios dice, no, ya determiné una palabra. María lo que tenía que hacer era confiar en la palabra que el maestro le había dicho, que su hermano no iba a morir, que no era enfermedad de muerte, sino que era para ver la gloria de Dios manifestada. ¿Qué es lo que nos damos cuenta aquí? Porque más después dice que Jesús se fue a otra región, cuando dice que le anunciaron de que Lázaro había muerto. Pero déjame decirte que dice que él estuvo todavía 2 días. Él todavía no llegó hasta ese momento porque él estuvo 2 días, porque Jesús tenía que enseñarle a Marta y a María que él era la gloria postrera, que él era la resurrección, que él era la vida. Entonces esta mujer, cuando no se percata de que ya había sido determinada una palabra, entonces esta mujer, cuando llega el momento y Jesús llega a donde está Lázaro, lo que me llama la atención a mí es que Jesús le dice a esta mujer, Marta, quita la piedra. Muchas veces es necesario que nosotros quitemos la piedra para que acontezca el milagro. El milagro no fuera acontecido si Marta no fuera quitado la piedra primero. Dios te dice, yo te di llamado, Dios te dice, te di ministerio, Dios te dice, te determinó una palabra, pero necesito que quite la piedra para que me deje operar en el mundo espiritual, para que Dios sea manifestando su gloria, porque es lógico esto, una mujer no tiene la fuerza necesaria para mover una piedra tan pesada. Jesús le estaba hablando, Marta, quita el obstáculo que hay. Porque Marta había dicho, Jesús le dice, de cierto te digo que vivirá. Marta, no te he dicho que yo soy la resurrección, la vida. Y Marta le dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en los postreros tiempos. Había algo en el corazón de esta mujer que no permitía el milagro, pero Jesús le dice, quita la piedra. Muchas veces Dios va a decirte, quita lo que está obstaculizando. Dios te va a decir, quita lo que te está estorbando. Quita todo aquello que te tropiezo, porque Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere derramar de su unción. Pero como decía el pastor Jorge Cantu, decía, el pecado no permite que Dios se acerque más a nosotros. Isaías relata que el pecado es un muro que nos separa de Dios. Entonces tenemos que vivir, como dice, en santidad, en obediencia ante Él, porque Él quiere hacer cosas grandes, pero tenemos que quitar primero las piedras. Lázaro representa muchas veces algo que dentro de nosotros tiene que acontecer. Dios va a permitir muchas cosas. Dios va a permitir que se levante la familia. Dios va a permitir que se levante lo que más amas, lo que más quieres, porque Dios te está mostrando de que es necesario que venga el proceso, es necesario que venga el dolor para que nos demos cuenta de que estábamos atados, de que teníamos algo en nuestro corazón. Porque cuando Sadrach, Mesach y Abednego dice que estos hombres alababan a Dios, adoraban a Dios, y sabe cuando Nabucodonosor levantó el edicto, a ellos no les importó que Nabucodonosor haya levantado ese edicto en contra de los que adoraran a otros dioses, dice la Escritura. Pero sin embargo ellos siguieron adorando. Estos hombres no se cansaron de alabar a Dios. Sin embargo dice que llegó el momento a donde fueron echados al horno de fuego.
Y muchas veces podemos decir, Señor, pero te estamos alabando. Señor, pero estamos haciendo tu voluntad. ¿Por qué permite que nos lleven a ese lugar? ¿Por qué permitiste, Señor, que nos llevaran al horno de fuego? Pero muchas veces dice la palabra del Señor, Romanos 8:28, dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces estos hombres fueron guiados al horno de fuego. Estos hombres han de haber pensado, Señor, pero ¿qué hicimos mal? Pero sabe que ellos no dijeron nada, porque cuando fueron llevados al horno de fuego, sabe que lo único que se pudo quemar de ellos fueron las cadenas. Entonces es necesario el proceso, es necesaria la prueba. Muchas veces no entendemos nosotros el propósito, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Si Dios quitó algo de ti, somos muy buenos a renegar, pero sabes, Dios te está enseñando a que lo alabes en espíritu, en verdad. Es necesario que se quite esa piedra, porque cuando estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron al horno de fuego, dice que estos hombres fueron libres. Estos hombres fueron testigos de la gloria de Dios. Nabucodonosor dice que fue testigo de la gloria del Señor. También habla la Escritura sobre Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Dice la Escritura que estos hombres fueron encarcelados, pero dice que cuando estaban en la cárcel, estos hombres no lloraron, estos hombres no se entristecieron. Dice que alabaron a Dios, adoraron a Dios. Y esto dice que provocó que las cárceles se abrieran, las cadenas se rompieran. Entonces, cuando son guiados a un propósito, a un lugar, es por un propósito. Estos hombres fueron echados a la cárcel, pero dentro de la cárcel, el carcelero, los que estaban ahí fueron tocados por el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que somos guiados y llevados a un lugar por propósito. Dios no va a mover a su siervo por así nomás. Por eso Moisés le dice a Dios, si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo. Porque Moisés sabía de que cuando Dios va delante de él, la victoria estaba en sus manos, la victoria estaba en él. Por eso Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Y así necesitamos hoy en día nosotros decirle a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de ningún lugar. Y cuando Dios determine una palabra en tu vida, recuerda que aunque venga tempestad, aunque se levante la tormenta, esa palabra se va a cumplir, porque dice que cuando Jesús iba pasando al otro lado del río, dice que una gran tormenta, una tempestad se levantó. Pero dice que Jesús le había, antes de que la tempestad se levantara, Jesús dice que dijo, cruzaremos al otro lado, iremos al otro lado. Ya había establecido Jesús una palabra de que iban a cruzar. Pero sin embargo dice que la tormenta vino y dice que los discípulos comenzaron, dice, amargamente, dice, se canalizaron. Los discípulos tuvieron temor cuando ya Jesús había determinado una palabra. Porque muchas veces nosotros dudamos, muchas veces cuando somos guiados a un propósito van a haber obstáculos. José, antes de ser llevado, gloria al Señor, al reinado, dice que primero fue pasado por en manos de sus hermanos, los hermanos lo vendieron, dice que fueron entregados a los egipcios como esclavos, pero después de todo eso, más bien en vez de golpearlo, en vez de echarlo para atrás, eso lo llevó al propósito que fue el reinado de José. Entonces tenemos que entender de que todas las cosas nos ayudan para bien. Todo nos ayuda para bien, dice la Escritura. Gracias, siervo Ezequiel. Pues igual, Dios nos sigue hablando. Amén. De una otra manera nos enriquece el Señor, nos sigue arropando con su palabra, con su enseñanza, nos ilustra, nos ilumina a través de la misma, usando la vida de sus siervos.